Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Hablemos de esos casos de vidas pasadas muy pocos brillantes que algunos investigadores de la terapia regresiva pues dejan en evidencia para que los entendamos y nos metamos en esos universos paralelos a través de la hipnosis. Dice el autor que pues que estaban en los primeros años de los 70 y cada vez más absorto en la psicología de Jung, pues ellos llegan, o él llega pronto a olvidarse por completo de Girdam o la herejía cátara y la reencarnación. Y ya por allá en 1976 se hallaba pues ya establecido en América del Norte, y más exactamente en Vermont. Allí pues digámoslo así, con los estudios, con la ciencia del momento, pues él decide quedarse para ejercer pues su profesión como psicoterapeuta. Y en algún momento ya por segunda vez le surge ese tema de las vidas pasadas, y cuando uno de esos colegas pues le sugirió la posibilidad de experimentar con él una técnica de regresión a una existencia anterior, pese al escepticismo, pues se atreve a la experiencia. Y la formación recibida como seguidor de Jung, pues le había enseñado mucho sobre la práctica de la visualización y el trabajo con imágenes oníricas en un estado de relajación meditativa, que pues costaba probarlo, ¿no? Pues bien, a nada menos que 8 años de distancia de la famosa reseña, tendido ahora en un diván en aquella pues remota casa de Vermont, ¿cuál no sería mi sorpresa al ver que comenzaban a formarse en mi mente pues imágenes, y al principio pues vagas y luego mucho más vivas, en que situaban a mí mismo no solo en el sur de Francia, sino en pleno corazón de las cruzadas albigenses. Yo sí, pues analista en ejercicio y discípulo de Jung, decía el autor, que con visiones que mi propia formación me había enseñado a tener por imposibles, y si estas visiones se hubieran asemejado a las del libro de Girdam, pues el escepticismo se habría puesto inmediatamente alerta. Pero la historia, tal como iba desarrollándose, guardaba escasísima relación con caballeros o damas de la pequeña nobleza de ese momento, sino muy al contrario. Él se vio, como quien dice, vomitando esa historia de un tosco campesino convertido en soldado mercenario de aquella época. Y este rudo personaje, que parecía ya haber asumido, era oriundo del sur de Nápoles y había acabado en el ejercicio papal, llamado por el rey de Francia pues para que le ayudara a exterminar la herejía en sus territorios meridionales. Y en la perspectiva de tan desagradable individuo, pues me encontré participando de lleno en algunas de las más espantosas matanzas, cuando en nombre de la iglesia pues eran matanzas a hachazo limpio, o quemados en, digámoslo así, ingentes piras los habitantes de algunas ciudades francesas. Era muy cruda la violencia que se vivía en ese entonces. Entonces, no pocas de las imágenes pues evocadas en esta primera ocasión me han perseguido durante años, y bastaron 3 sesiones más de 2 horas cada una para completar una historia que siempre aún me resisto a recordar. Lo dice en ese momento Rogers, alumno de Jung, ¿no? No obstante, pues gracias a ella comenzó
curiosamente a explicar ciertas inquietudes como fragmentos de tortura y matanzas que pues se veía desde hacía años en sueños durante la meditación y cuando menos lo esperaba. Imágenes de las que hasta entonces pues no se había ocupado ninguna psicoterapia. Por otra parte, el modo en que finalizaba la historia pues parecía también explicar una fobia, un miedo que había yo tenido pues latente toda mi vida. Y a raíz de uno de los asedios, pues el mercenario que yo parecía haber sido desertó y se unió a los herejes para finalmente caer en manos de las tropas reales y acabar él mismo en la hoguera. Entonces, a medida que reflexionaba más y más en esos hechos, pues otras piezas iban encajando en el rompecabezas de la existencia personal en la vida presente, porque desde la adolescencia pues venía manteniendo una actitud enteramente clínica hacia casi todas las religiones ortodoxas, en especial el cristianismo, y le costaba ver en cualquier iglesia otra cosa que autoritarismo y dogmatismo, con la consiguiente pues opresión del pueblo, al que se le negaba toda libertad de investigación y experimentación personal. Pero todavía más firme, pues había sido en esos años jóvenes, donde hay la repulsión de cualquier forma de militarismo, o lo que corresponde a una pronunciación e inclinación pacifista. Se inclinaba hacia esa paz. Incluso se había negado a afiliarse al movimiento de exploradores, por razones que apenas llegaba a formularse entonces. Y no sería que ya en aquel tiempo influía en el inconsciente de ese hombre retazos de la brutal experiencia que tuvo como soldado, porque es que estaba repercutiendo en el presente, ¿no? Entonces el más penoso reconocimiento de cómo aquel soldado aún vivía en mí, pues estaba ligado al recuerdo de una pelea que tuvo en la escuela aproximadamente en los 12 años. Y cierto día en un aula, pues se puso tan furioso contra otro muchacho al que consideraba hipócrita, que otros 4 compañeros pues tuviera que arrancarle de él a viva fuerza. Entonces estuvo dispuesto a matarlo. Y él se prometió pues no volver a perder los estribos. Entonces él se preguntaba por qué me venía el recuerdo de una vida pasada tan infausta en vez de algo más edificante, atractivo o tranquilizador. Pues parte de la respuesta reside en la experiencia de introspección que se aprende durante esa formación de análisis y según los principios de Jung y a lo largo de esos sueños de meditación, pues Jung insistía en que los futuros análisis se dejaran ellos mismos analizar para que después no proyectaran los propios defectos de sus pacientes. Entonces esos médicos, cúrate a ti mismo, sigue siendo la primera máxima de todo psicoterapeuta y psicoanalista, aún los seguidores de Freud o de Jung. Y este último expreso pues nos da la misma idea de ese modo donde todavía es más radical y no nos aclaramos más imaginando figuras de luz, sino haciéndonos conscientes de la oscuridad. Entonces, en esa experiencia de ese análisis personal efectuado en algún lugar del mundo, donde hay fragmentos de ese yo menos sociable, violento, colérico y brutal, es decir, lo contrario a la sombra de mi yo simpático, dócil y sociable, o sea, de mi persona. Pues cierto que había ya tenido en sueños a lo largo de los años visiones esporádicas del brutal pues mercenario que él fue, pero nunca hasta esa evocación pues habían sido esas versiones tan inmensas y angustiosas. Y se le había dicho también que el análisis y autoanálisis en cualquiera de sus formas es labor de toda una vida, y que el mero hecho de obtener un certificado o doctorado en una famosa facultad o institución académica pues no garantizaba en absoluto la madurez psicológica,
hasta hoy pues continúan muchos forcejeando con aquel soldado y su culpabilidad inextinguida, como sombra pues propia de él, ¿no? Y cito aquí pues de nuevo una atinada expresión de Jung, un problema moral que desafía a la personalidad entera. Y más adelante pues llegaría a saber que la mayor parte de las personas, cuando por primera vez regresan a vidas pasadas, no suelen casi nunca rememorar cosas tan violentas o terribles. En general el inconsciente, que encierra, como ahora se sabe con certeza, no solo episodios olvidados de la niñez y arquetipos, digámoslo así, sino también recuerdos de vidas pasadas, y se limita prudentemente a enviarnos reminiscencias de antaño, pues que estamos dispuestos a asimilar y podemos integrar en la estructura de nuestra personalidad consciente, pues para ser mejores, ¿no? Entonces los que ya tienen alguna experiencia de terapia o meditación, pues comienzan a menudo con suavidad, y los primeros recuerdos de vidas anteriores pues tienden a ser más benignos. A los principiantes no sujetos a presiones de ningún tipo ni a neurosis, y se les suele presentar sus otros yoes del pasado en forma fácilmente asimilable y manejable, y así debe de ser. Entonces en los seminarios que se dirigen se suele hablar a los estudiantes de la imagen oriental del guardián del umbral, que es como un monstruo aterrador que aparece con frecuencia representando a las puertas de los templos o bordeando un sagrado mandala, es decir, una pintura que se usa para meditar. Y esos guardianes son imágenes de nuestro propio temor y están ahí para impedirnos entrar en los dominios de la psique que aún se nos prohíben por falta de preparación. Pero lo sepamos o no, cada uno de nosotros tiene dentro de sí sus propios guardianes del umbral, para evitar que vayamos demasiado lejos o demasiado deprisa. Y hay una sutil economía interna del desarrollo psíquico y espiritual, por lo que cada individuo pues avanza a su paso, dirigido por esos guardianes y guías. Y estas figuras anteriores pues se aparecían con gran claridad cuando se llegan a entender los principios sueños. Y eso se refiere pues a la historia de un encuentro con una vida pasada, tanto en son de advertencia para los incautos como de estímulo para quienes están deseosos de explorar. Y toda labor psicológica que penetre en los estratos más profundos del inconsciente pues tiene probabilidades de suscitar emociones vivas, recuerdos inquietantes y aún meras fantasías. Uno cuando es neófito, e incluso a algunos especialistas les parecerá que tales contenidos psíquicos, a menudo abrumadores, pues pertenecen al ámbito de la locura clásica. Otros pues exploran vidas pasadas y pueden llegar a ser como levantar la tapa de la caja de Pandora, desencadenando poderosas fuerzas que apenas logramos luego controlar. Pero por eso se está firmemente persuadido de que solo personas plenamente formadas en psicoterapia pues deben dedicarse a guiar a otros en sus regresiones, investigar vidas pasadas. Y no se trata de un juego de salón, por sencillo que pueda parecer esos métodos a primera vista. Al propio tiempo pues hay mucho que aprender de este extraordinario proceso, y no hay que exagerar al decir que algunos de los pacientes pues o clientes pues han cambiado por completo la orientación de su vida tras solo una o dos sesiones, máximo 4 o 5 de ese tipo. Entonces la oportunidad de confrontarse con el auténtico yo, escueto y desnudo, y de ver la esencia del propio estancamiento, pues aún en una historia única, pues es algo sin par en ninguna otra disciplina psicológica que se conozca. Por ejemplo, un próspero hombre de negocios que en alguna oportunidad se le presentó a un psicoterapeuta y en la consulta pues describiéndose a sí mismo como personalidad del tipo A, es decir, alguien que se siente insatisfecho en todo lo que hace
y quiere hacer siempre más. Pues este hombre experimentaba una constante sensación de insuficiencia. Creía no serlo bastante fuerte o enérgico y pues contaba como un pesar de haber llegado más alto que la inmensa mayoría, y se castigaba a sí mismo como un exceso de trabajo. A esto pues añadía el relato de accidentes físicos en los que se había roto los tobillos, la cadera, en otro momento el hombro o la muñeca, según el caso, ¿no? Y uno de estos accidentes en el hombro pues despertó en él inexplicables sentimientos de injusticia que le llevaban a pensar: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y al abandonar pues en una vida anterior, en cierto modo relacionada con esto, pues su cuerpo se puso tenso mientras apretaba los puños y la mandíbula, y pronunció las siguientes palabras: es inútil, no puedo hacer nada, me falta fuerza, no me soltaré, no me soltaré, no puedo más, no quiero morir, me caigo. De hecho pues estaba reviviendo los últimos y angustiosos momentos de un soldado suspendido al borde de una montaña escarpada, incapaz de reunir suficientes fuerzas pues para escalar los pocos metros que le separaban de la cumbre. Otro soldado sádico pues se mofaba de él diciendo: enclenque, no vales para nada. Y si realmente fuera fuerte pues lo conseguirías, ¿no? Viendo que no lo lograba, este soldado le golpeó en la cabeza con la culata de un rifle, provocando su caída y su muerte al estrellarse contra las rocas del fondo. Entonces, en esos últimos instantes de angustia, antes de caer, ese hombre pensaba: es una prueba, he fracasado, no era lo bastante fuerte, sino débil y poca cosa. Estoy avergonzado, podía haberlo hecho mejor, no merecía morir, no lo haré más, no volveré a abandonar, todo menos el fracaso, resistiré. Entonces la muerte, tal como pues la estaba recomendando y rememorando, pasó a un instante, y tras aquella titánica lucha su cuerpo quedó repentinamente flácido, y una nueva luz brilló en él cuando comprobó que toda su vida había sido una constante repetición de los pensamientos de aquel soldado a punto de morir. No volveré a abandonar, todo menos el fracaso, resistiré. Y era obvio que tales pensamientos pues habían estado gobernando su existencia presente, por usar una metáfora, y que podía en adelante cambiarlos a voluntad, sin tener ya que revivir por fuerza una vieja historia que había dejado de ser la suya. Al último pues el paciente se recupera totalmente, se da cuenta que era una metáfora del pasado, y logra sacar adelante todos sus proyectos. Entonces, las vidas pasadas, así como las estamos evaluando, nos traen siempre fuerzas para superar un pasado que quedó anclado, digámoslo así, en los archivos del alma. Por eso es que nace uno con mucho trauma y los refuerza o los asocia con la experiencia presente. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.